Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 15, y a partir del versículo 12. Me gusta mucho cuando se ve las hojas de la Biblia, cómo se van moviendo, ¿verdad? Si tenemos toda la lectura, dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Esta es la lectura que Dios ha preparado para hoy, ¿verdad? Por medio de nuestro hermano Benjamín. Así que yo voy a pedirle que pase hasta aquí el siervo que Dios ha preparado para hoy, para exponer su palabra, y vamos a orar. Vamos a orar para que no sea Él, sino que sea Dios a través de Él, ¿verdad? Que lo use para la gloria, para la honra de su reino, y también, como no, que Dios prepare cada uno de nuestros corazones. Padre y Dios eterno, te damos gracias. Gracias por la bendición que tú nos regalas de poder estar aquí en tu casa, de poder adorarte, alabarte, exaltarte a ti, reconocerte como el único Dios vivo y verdadero, y más hoy, Señor, donde recordamos ese acto precioso, Dios mío, como Cristo resucitó. Ni la muerte pudo detenerte, oh Señor. Qué bueno, Dios mío, y por eso estamos aquí contentos, gozosos, porque creemos en un Cristo vivo, en un Cristo real, en un Cristo que inclina su oído a escuchar a su pueblo, a sus hijos, y que quiere lo mejor para nosotros, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos, mi Dios. Padre y Dios eterno, prepara nuestros corazones. Quita de nuestra mente todo aquello que pueda entorpecer, todo aquello que pueda despistarnos, y ayúdanos a centrarnos en tu palabra y a no ser solamente oidores, sino hacedores de ella también, Padre. Padre y Dios eterno, ponemos a nuestro hermano Benjamín en tus manos. Úsalo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos, porque sabemos que tus manos son las mejores, y en ti descansamos y en ti confiamos. Te damos las gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Amén. Buenos días, hermanos. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén. Es para mí un privilegio tener la oportunidad de hacer la reflexión en este domingo de resurrección. Es la primera vez que me toca hacer esta prédica en un momento tan importante de la vida de la iglesia. Millones de cristianos nos encontramos hoy celebrando el mayor acontecimiento del calendario litúrgico de cualquier iglesia. Hoy es el mayor día del año. El cristianismo
puede ser calificado como, por algunos, como una religión que tiene una fe ciega. Y que nos pueden decir, es que eres un crédulo, que te crees estas cosas, que te han lavado la cabeza, como le dijeron a una persona a quien yo le estaba compartiendo el Evangelio. Pero el cristianismo es algo muy lejano a todo esto. El cristianismo, hermanos, es una fe de hechos. No es una fe de ideas. Es una fe basada en una historia. Y es la historia del pueblo de Dios y la revelación de Dios a través de la historia. Es una fe de un libro que no nos lo encontramos debajo de una piedra, que no nos lo encontramos después de que llovió y apareció un libro mojado, el cual secamos y descubrimos. No. Fue un libro escrito por personas vivas, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que se quiso revelar a través de las Escrituras y que se reveló finalmente de una obra magna en la presencia de su Hijo Jesucristo. Y el tema que nos ocupa hoy, hermanos, no fue un hecho ficticio. Probablemente si salimos a preguntar a Salamanca, no se sabe por qué hoy domingo es tan importante. Pero ninguno de nosotros debe ignorar por qué es importante. Cristo fue profetizado en toda la Biblia. Cuando los fariseos se le acercaron y le cuestionaban a Jesús, Jesús les dijo: si vosotros leéis la ley de Moisés, deberían de conocer de mí, porque toda la Escritura da testimonio de mí. Y cuando decimos toda la Escritura, estábamos hablando de lo que se conocía en aquel tiempo como la Biblia hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento. Toda la Escritura habla de mí. Si vosotros leéis esa Biblia, sabrían lo que yo vine a ser, lo que yo soy. Pero al parecer, el corazón no estaba preparado para ello. Este Cristo profetizado resucitó y el cuerpo ya no está en el sepulcro. Después de que resucitó, se apareció a muchas personas, más de 500 personas que fueron testigos de la resurrección. Luego se le apareció a los discípulos en el camino de Emaús, antes se le había aparecido a María Magdalena y luego se le apareció a los 11. 11 hombres que estaban escondidos, temblando de miedo. Estaban como conejos en una madriguera, pero no era para menos, porque la furia del ejército romano había ejecutado al Salvador del mundo, y de la manera más cruel que se puede matar a una persona. Así que no era para menos que los discípulos estuvieran escondidos con temor ahí. Sin embargo, cuando ellos reciben la noticia, ¿qué pasa? 11 hombres que estaban con miedo, escondidos como conejos, salen al mundo a predicar al Cristo resucitado, sin importarles las consecuencias.
sabiendo que su predicación los podría conducir a la muerte. ¿Ustedes estarían dispuestos a morir por una mentira? No, ¿verdad? Pues esto demuestra que si 11 hombres salieron, y sus colaboradores, y discípulos que no son mencionados aquí probablemente, tanto hombres como mujeres, es porque ahí pasó algo de lo que nosotros tenemos certeza, y es que vieron a un Cristo resucitado. Cuando terminó el día de reposo en la Pascua, de la Pascua judía, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé se fueron muy tempranito el domingo y compraron aceites para ungir el cuerpo de Cristo. Algo que era una costumbre hacer en el mundo judío, pero que no se pudo hacer porque Jesús fue enterrado con suma premura. Si os recordáis del momento, se tuvo que bajar rápidamente de la cruz. José de Arimatea tenía un sepulcro que no se había estrenado y fue ahí rápidamente enterrado. Cuando las mujeres iban al sepulcro, iban pensando, ¿y ahora cómo vamos a hacer para mover esa piedra? Pero no hizo falta. Un ángel del Señor había bajado, había provocado un terremoto. Así dicen las Escrituras. Había habido un terremoto y la piedra se había movido y el ángel estaba sentado sobre ella. Los guardias, cuando vieron esto, se espantaron y estaban como muertos, como dice la Escritura. Pero al llegar, las mujeres se encontraron a este joven. Y su aspecto era como de un relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. La imagen no era para menos, para que ellas también se asustaran. Y esperaban ver un cadáver envuelto en sábana. Mas el joven le dijo, no temáis, no está aquí, porque él ha resucitado como él había dicho. Y es que Cristo ya había anunciado su resurrección. El pasaje en el cual encontramos a Jesús en la purificación del templo, echando a los mercaderes del templo. Unos vendían animales, otros vendían palomas y otros cambiaban ahí el dinero para que fuera la moneda que se tenía que echar. Todo eso, todo ese negocio que incluso participaban hasta las autoridades del templo, que revisaban el animalito, si el animalito estaba, mira, este animalito no, pero tenemos uno aquí que podéis comprar y lo podéis ofrecer. Cuando pasó eso, le plantearon preguntas. Y Juan nos dice, respondiendo Jesús, dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, pero si en 46 años fue edificado este templo que Herodes está construyendo y que todavía no había terminado de construirse, ¿tú lo vas a levantar en 3 días? Pues parece que no habían entendido nada. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y los discípulos luego se acordaron de estas palabras. Y creyeron en la Escritura y lo que Cristo había dicho. Cristo había profetizado
su resurrección. El ángel que estaba en el sepulcro le dijo que se fueran a los demás y le informaran. Y al oír esto, Pedro corrió y encontró solo lienzos. Y después se le apareció a todos estos testigos. Y cuando se le apareció a los 12, parecía que no creían lo que estaban viendo. Creían que era un fantasma. Hasta que les abrió el entendimiento y vieron la gloria de un Cristo resucitado. En el capítulo que hemos leído, del pasaje de Corintios, el apóstol Pablo nos narra los siguientes acontecimientos. En el versículo 6 nos habla de que se le apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían aún. Ante tal cantidad de testigos, no se podía sostener que la resurrección era una mentira, porque era fácilmente botada la idea. Pero ante la gran cantidad de testigos, no se podía negar que eso había ocurrido. Después se le apareció a Jacobo. Después se le apareció a Pablo, un fariseo perseguidor de la iglesia, que cuando tuvo su encuentro con el Cristo resucitado, cuando iba con furia a Damasco a perseguir a cristianos, él cayó al suelo y posteriormente creyó. Creyó en un Cristo vivo. No creyó en un Cristo en la cruz crucificado y muerto. Y por eso nuestras cruces en las iglesias bautistas y en muchas otras iglesias evangélicas no aparece el Cristo resucitado, aparece la cruz. Porque creemos no en un Cristo muerto, creemos en un Cristo vivo. Acompañadme a leer el versículo 12. Y dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y es que, hermanos, no todos los judíos creían en la resurrección. En ese tiempo, en el siglo I, habían varios partidos políticos judíos. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección, porque ellos se limitaban a leer los 5 libros de la ley de Moisés. Para ellos, la Biblia hebrea no era nuestro Antiguo Testamento, eran solo los primeros 5 libros. Y en esos 5 libros no se hace alusión a la resurrección. Pero habían otros partidos políticos como los fariseos, luego otros grupos como los celotes, que también seguían la línea farisaica, aunque tenían intenciones también de otro tipo. Sí creían en la resurrección, porque la resurrección, hermanos, es un evento planificado en el plan de Dios para nuestra redención. Dice Isaías 26:19: sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Los judíos que leían la Biblia hebrea, la resurrección no era algo ajeno para ellos. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
los que leían la Biblia hebrea, la resurrección no era algo ajeno. Sin embargo, la profecía más clara de la resurrección de Cristo en la revelación del Antiguo Testamento, la encontramos en el Salmo 16:10, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí la Biblia hebrea estaba profetizando la resurrección del Hijo del Hombre. Este versículo es tan importante que cuando Pedro en Hechos 2 se levanta lleno del Espíritu Santo y explica la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, utiliza justamente este salmo para hablar del Cristo resucitado. No permitirás que tu santo vea corrupción. Y para esas alturas ya Cristo había resucitado. Esta perspectiva judeocristiana, como la que estamos viendo en este momento, de la resurrección del cuerpo, contrasta con toda la filosofía griega del momento. Pablo está escribiendo a los corintios. Corinto está en la parte helenizada del mundo conocido de aquella época. Y las filosofías de ese tiempo no creían en algo semejante. Es más, los neoplatónicos, por ejemplo, creían que el cuerpo era la cárcel del alma y que había que deshacerse de él para que el alma pudiera tener libertad. Los gnósticos también tenían sus ideas. Incluso en ese siglo I apareció una de las herejías que se luchó fuertemente con ellas y ahora anda por ahí queriendo aparecer, que es el docetismo, que es el que decía que Cristo nunca tuvo un cuerpo, sino que solo el espíritu, pero que parecía un cuerpo físico. Totalmente falso. La Biblia nos enseña que tuvo un cuerpo físico, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y no, fíjense que no digo 100% hombre y 100% Dios. No digo eso. Porque si yo digo que es 100% hombre, no doy lugar a la divinidad. Y si digo que es 100% divino, no doy lugar a la parte humana. Sino que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero aquí se afirma rotundamente que el cuerpo humano también es físico y que la resurrección de Cristo no es un escape del cuerpo. No estamos escapando del cuerpo, sino que es la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo corruptible con el que estamos ahora va a ser redimido. Así como Cristo fue redimido y su cuerpo fue un cuerpo glorificado. Queridos hermanos, no resucitaremos solo en una forma espiritual. Eso no es bíblico. Sino con un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se corrompe. Acompáñenme a leer los versículos del 14 al 19 y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios
porque hemos testificado que de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Repito, el cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Repito, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Pablo está insistiendo una y otra vez en estos versículos que si no hay resurrección del cuerpo, tampoco ha habido resurrección del cuerpo de Cristo. Cristo murió de verdad. Su cuerpo quedó sin vida. Cuando el soldado romano, a quien lo mandaron a quebrarle las piernas a los que estaban colgados en el madero, no quebró las piernas de Cristo. Porque lo que ellos hacían eran quebrar las piernas de los que estaban ahí colgados para que murieran más rápido. Porque un fémur y unas tibias quebradas se pierde una gran cantidad de sangre y la persona no tarda en morir. Pero cuando vio a Cristo en la cruz, no le quebró las piernas como también estaba predicho en las Sagradas Escrituras, que a él no le iban a quebrar las piernas, porque él estaba muerto, y muerto de verdad, certificado nada más ni nada menos que por un soldado romano, alguien que había sido entrenado para dar muerte, alguien que sabía muy bien cuando un hombre estaba muerto. Pero volviendo al pasaje, Pablo insiste que si no hay resurrección del cuerpo, tampoco ha habido resurrección del cuerpo de Cristo. Hermanos, sin una resurrección del cuerpo, la fe cristiana es falsa. Es vana. ¿Y por qué es vana? Porque si Cristo no venció la muerte, nosotros seguimos en nuestros pecados. Por eso es vana. Si Cristo no venció la muerte, nosotros seguimos en nuestros pecados. Sin la resurrección, la muerte continúa invenciblemente a una finalidad desastrosa. Y lo hace como la paga del pecado que merecemos los pecadores. Sin una resurrección del cuerpo, la fe no sirve de nada. Es vana, porque niega la resurrección de Cristo. No se puede afirmar la resurrección de Cristo y negar la resurrección del cuerpo de los creyentes. No puede haber una sin la otra. La resurrección de Cristo requiere la resurrección de los creyentes. La verdad del mensaje cristiano de la resurrección está ligada a una verdad histórica de la muerte y exaltación de Cristo. Pablo nos está diciendo que el hecho histórico de la resurrección corporal es lo que hace que nuestra fe en Cristo sea válida y no vana. Esa resurrección en un cuerpo redimido, en un cuerpo glorificado. Pero no fue vana, hermanos.
No fue así. Nuestra esperanza en Cristo no es en vano, es una realidad. Y la renuncia a los placeres de la carne o soportar la persecución o las vejaciones no son en vano. El confesar con nuestra boca a Jesucristo frente a amigos y muchos que nos ven raro al salir a evangelizar y que veamos cómo dolorosamente rompen un tratado o lo tiran a la basura, no es en vano, porque también otros lo cogerán y lo leerán. Y por eso, morir confiando en Cristo tampoco lo es. Y no lo es porque dentro de algunos, porque dentro de muchos, algunos se acercarán y visitarán a alguien que les hable de Cristo. Visitarán una iglesia que les hable de Cristo y recibirán el mensaje de Cristo resucitado. Dice el versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es interesante la palabra primicias. ¿Qué se os viene a la mente cuando hablamos de primicias? Las primicias. Se utiliza la palabra primicia para hablar de la resurrección de Cristo. En el Antiguo Testamento las primicias eran los primeros frutos, la cosecha de los cereales de primavera, que se ofrecían a Dios como acción de gracias. Y era un acto de confesión que todas las cosechas vienen de Dios. Se confesaba con las primicias que todas las cosechas de Dios, todas las cosechas vienen de Dios. Sin embargo, esas primicias representaban también toda la cosecha que había sido dado por Dios. Jesucristo resucitado, Él es las primicias de las cosechas, pero la cosecha de la resurrección. Es la primera, y esa primera incluirá también las otras cosechas, que es la resurrección de todos los creyentes. Y por eso es que hoy tenemos esperanza, pues Él es nuestra primicia. Y confiando en Él como nuestro Señor y Salvador, tenemos esperanza que seremos parte de esa cosecha salvífica y eterna. La resurrección de Cristo es la promesa de Dios que seremos resucitados. En la resurrección de Cristo, la cosecha de la resurrección se hace visible. La cosecha de la resurrección se hace visible. Ya no son las promesas del Antiguo Testamento. No. Con la resurrección de Cristo, las cosechas se hacen visibles. Según este pasaje de Pablo, las dos resurrecciones, tanto la de Cristo como la nuestra, son dos episodios distintos en el tiempo. Uno tuvo lugar hace 2000 años y el otro ocurrirá en el futuro. Pero son dos episodios de este acontecimiento, de dos partes de una misma cosecha. Y eso es lo que nos dice Pablo, que todo será
en un mismo orden. Primeramente las primicias y luego los que son de Cristo. Todos aquellos que hemos confiado que nuestro Salvador es Jesucristo y lo confesamos con nuestra boca, somos el resto de la cosecha. Las premisas de los que murieron es hecho, pero solo dos eventos distanciados en el tiempo. La muerte y la resurrección de Cristo son dos aspectos indivisibles, pero distinguibles en su obra de salvación. El pastor nos dijo hace un momento que Cristo elevó al cielo las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Jesús estaba diciendo eso, no era que se sentía abandonado por el Padre. No, era que estaba siendo abandonado por el Padre. Es porque le había dado la espalda. Y esa comunión íntima que tenía Jesucristo con su Padre momentáneamente se había roto. Pero en ese mismo instante, una transacción de orden celestial, de orden cósmico, estaba ocurriendo. Porque en ese momento, Él estaba expiando nuestros pecados. Él había sido el Cordero que había sido dado en nuestro lugar. Eso que nosotros íbamos a sufrir, de vivir una eternidad separado de Dios, Cristo la vivió en ese momento. Y por eso es que somos declarados justos delante de Él. Luego Cristo, elevando su rostro al cielo, dijo: consumado es. Y dijo consumado es como cuando un pintor le da el último trozo de pincelada a un precioso cuadro. Como cuando Velázquez ha de haber terminado las meninas y ha de haber dicho: consumado es, su gran obra maestra. Cuando Cristo dijo consumado es, había terminado su gran obra en la tierra. Su gran obra maestra, por la cual, por amor, se entregó. La resurrección del creyente es algo que nos ha sido prometido. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, como acabamos de decir, pero fue resucitado para nuestra justificación. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Nuestras transgresiones fueron su muerte y su resurrección. La resurrección suministró la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo, y al mismo tiempo la resurrección nos justifica. En otras palabras, en su muerte Cristo cargó la pena legal de nuestra culpa. Con la resurrección, el Padre vindicó a Jesús, anulando la sentencia de muerte y declarándolo juntos, y esta vindicación fundamenta nuestra justificación a través de la unión con Cristo. ¿Y cómo estamos unidos con Cristo? ¿Cómo es que somos justificados a través de esta resurrección? Si estamos unidos con Cristo. Y la manera de estar unidos con Él es haberlo aceptado. Es el Señor en el cual nosotros depositamos nuestra confianza.
que no confiamos en nosotros mismos como los hacedores de bien. No, confiamos en Cristo y su Espíritu, que en nosotros somos más que vencedores. La fe es solamente válida, hermanos, cuando Jesucristo resucitó como un hecho real. En el siglo I de nuestra era. La gran importancia de este hecho es que sin ello, si eso no hubiera ocurrido, Cristo no hubiera vencido a la muerte. No venció a la serpiente de Génesis 3 y no venció a la corrupción. Pero justamente fue lo contrario. Él venció la muerte, pisó a la serpiente en la cabeza y en el lugar de corrupción, Cristo salió con un cuerpo glorioso. Para terminar, con la muerte y resurrección de Cristo, estamos junto con Él crucificados. Gálatas 2:20. Y justificados. Y esa es una verdad tan grande que hay que revisarla una y otra vez para entender que aunque hemos sido justificados, también nosotros somos responsables de nuestra santificación. Somos responsables de nuestra santificación con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. El hombre es responsable. Dios es soberano, pero Dios es responsable. Pero nosotros somos responsables. Pues la resurrección en nosotros, como dice Pablo, se hizo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dejamos de andar muertos para andar en buenas obras que Dios ha preparado de antemano. La garantía de la resurrección futura es Cristo, como el primero de entre los muertos, como la primicia de la cosecha, de la cual nosotros también vamos a ser parte. Y hemos aceptado a este Jesucristo, sufrido, resucitado gloriosamente, y lo confesamos con nuestros labios. Nuestra esperanza no es en vana, no es muerta, y por eso debemos testificarlo, anunciarlo y vivir en plena comunión con Él, creyendo en Él, y por esa gratitud damos frutos buenos. Por esa gratitud es que hacemos obras de gracia para los demás. Por esa gratitud estamos aquí hoy alabándole y celebrando su resurrección. Por esa gratitud, cuando tenemos la mera oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, lo hacemos. Por esa gratitud, cuando el pecado nos tienta, nuestro cuerpo vuelve atrás. Por esa gratitud, cantamos estos himnos gloriosos hacia Él, actuando como verdaderos herederos del reino, como verdaderos herederos del reino, esperando nuestra resurrección gloriosa en la segunda venida de nuestro Salvador y Redentor. Podemos decir juntos: el Señor ha resucitado. Y podemos repetir juntos, y les animo a decirlo en voz alta: el Señor ha resucitado. Que Dios le bendiga.